Dios los bendice, iglesia amada. ¿Cómo están en esta tarde? Bien, gracias al Señor, eso es bueno. Estamos alegres porque sabemos que Dios día a día nos permite reunirnos con un propósito que es aprender más de Él. Y la verdad que me gozo porque hay una realidad, ¿no? Que Dios está siempre relacionado con un grupo de personas que son sus elegidos. Él se relaciona con su iglesia, no se relaciona con todo el mundo de la manera en que se relaciona con su iglesia. Si bien es cierto, Él es Dios de toda la creación, con la iglesia tiene un trato especial. Su relación de intimidad y de aplicación de la palabra con la iglesia es algo muy especial. Es la vida de Dios en nosotros, es el conocimiento de Dios en nosotros, es la revelación de Dios en nosotros, es todo lo que es Dios a través de sus atributos comunicables en nuestras vidas y a través de la Escritura para poder entender todo lo que hace a su esencia, a su poder, a su autoridad. Y hoy vamos a ampliar más el conocimiento en cuanto a esta realidad de conocer a Dios, al Dios que adoramos y de tener quizás un panorama más claro sobre algunos puntos en particular. Y me gozo porque los veo a ustedes. Muchos dirán, no está toda la congregación, pero yo he aprendido que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Y eso para mí es motivo de alegría y de gozo. En un pasado recuerdo que cuando nos juntábamos los hermanos en la reunión, y había un hermano en particular que cuando llegaba la hora era muy particular porque él era de la estructura en cuanto al horario. Para él las 8 de la noche la reunión daba apertura, por lo tanto cuando eran las 8, 8 y 1 y no se daba apertura a la reunión, se acercaba y nos decía a nosotros los que estábamos encargados de esto, Eduardo o hermano X, ya son las 8, 8 y 1 y la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy entre medio de vosotros, así que no esperemos las multitudes para dar inicio a la reunión. Así que yo he tomado esta sana enseñanza y bíblica, por cierto, porque también hace a lo que es el poder entender porque Dios hace como Él quiere, ¿sí? Hoy vamos a seguir compartiendo algunas de las diapositivas que van a ver, como esta en particular, ya se la ha compartido la semana pasada. Entonces es simplemente para introducirnos en el tema y desarrollarlo con las otras diapositivas del PowerPoint para poder tener una mayor profundidad de lo que realmente nos compete a nosotros en relación a este tema sobre los atributos de Dios o las virtudes, excelencias, perfecciones de Dios, como mejor es llamarle bíblicamente, virtudes, y que tienen que de alguna manera conocerse para poder entender el porqué de esto. A mí me gustaría que los que están para este costado, que por favor se pasen con total libertad para este lado, que no estén cruzados, porque a mí más me interesa que estén leyendo lo que dice allí y escuchando de alguna manera. Le va a ser mejor, no le va a doler el cuello, no van a tener problemas después de estrabismo divergente hacia la derecha, sino que al contrario van a estar con... Sí, pásense hermano, y más, pueden ocupar los primeros asientos de aquí adelante. Con total libertad, yo les diría que se pasen todo para este costado, cosa que los que vayan llegando lo vean para este costado, y si algo pasó, tal vez porque se está por caer el techo y no permiten que nos sentemos en ese lugar. Bueno, es el primer punto de, vamos a decir, es el primer atributo que voy a extender y profundizar en relación a lo que vimos el miércoles pasado. Omnipresencia de Dios. Y bueno, lo que nos dice en cuanto al significado, la omnipresencia de Dios o su inmensidad. Habíamos visto que había dones, que había atributos de Dios que eran incomunicables y atributos de Dios que eran comunicables, ¿verdad? Y dentro de los incomunicables estaba la inmensidad de Dios, la infinidad de Dios, la unicidad de Dios, la unidad de Dios y por supuesto la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, decimos que estas dos palabras, cuando nosotros tenemos que ver en cuanto al tema del espacio, vamos a decir que las dos palabras omnipresencia e inmensidad son sinónimos con una notable excepción. Inmensidad pone el énfasis sobre el hecho de que Dios no está limitado por el espacio. O sea, Dios no está limitado por un espacio.
Eso es inmensidad. Cuando yo digo Dios es inmenso, entonces no me lo puedo imaginar a Dios. Porque mi mente finita no logra discernir, porque solamente en mí está, a través de la elaboración del pensamiento, en una imagen, en el sistema nervioso, el poder enfrascar a Dios. ¿Cuánto más grande Dios? Más grande que este salón, es más inmenso que Tucumán, es más inmenso que la República Argentina, que el continente americano, que el globo terráqueo. Dios es, ya vamos a ver, mucho más que eso. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la inmensidad, que Dios no se lo puede limitar en cuanto al espacio, eso es inmensidad. Mientras que su omnipresencia resalta el hecho de que Él está presente y dice en cualquier lugar con la total plenitud de su ser divino. Esto marca la diferencia en cuanto a los pensamientos de diferentes posturas doctrinales en cuanto a la omnipresencia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos que confirmar que la omnipresencia de Dios es que omni significa todo, presencia, o sea, toda presencia, está en todos lados, en todo lugar. Y a veces hacemos esa pregunta, ¿Dios está en el cielo? Sí. ¿Dios está en el infierno? No. Dios también está en el infierno, o sea, está presente. Vamos a ver todos estos temas. Entonces, Dios no está limitado por el espacio, inmensidad, y al mismo tiempo está presente en cualquier lugar con la totalidad de su ser, omnipresencia. ¿La entienden a las dos diferencias que hay en inmensidad? Dios no está limitado en su espacio, pero Dios ocupa todos los lugares de ese espacio. Entonces, vamos a desarrollarlo ahora. La omnipresencia de Dios es el atributo divino por virtud del cual Dios está esencialmente, esa palabra esencialmente habla de la esencia de Dios, presente en todas las partes, pero sin restricciones locales. Entonces ahí se limita el pensamiento de los algunos teólogos que dicen, sí, Dios está en algunos lugares, pero Dios está en todo lugar, pero Dios no está en el infierno, por ejemplo. Dios no habita en lugares inmundos. Dios no puede estar presente en tal lugar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en relación a esto. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Una pregunta más. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios se halla presente en todas las partes, no solo por virtud, o sea, virtud, atributo, no solo por virtud, no solo porque es Dios o por eficacia, no por vista o conocimiento, sino también en su esencia completa e individual. Dios es un ser completo en todo lugar. No podemos fraccionarlo a Dios, no podemos decir Dios está dividido en partes, por eso es que ocupa todos los lugares. O sea, son tantos los atributos de Dios que Dios se lo puede dividir y puede caber en todo el mundo por tantos atributos que hacen a Dios. No, Dios es completo e individual y en su esencia habita en todo lugar. Pues es inmenso, ya lo dijimos, Dios no puede ser medido por ningún confín local o incluido en él. Es lo que le llaman los teólogos la interminable ubicación. Isaías 40, 15 al 17. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que no lo he puesto, para que tengamos también el momento para usar la Escritura. Isaías capítulo 40, versículo 15, nos dice, he aquí que las naciones son para él como la gota, mire lo que son las naciones para él, como la gota de agua que cae del cubo. Es nada, es insignificante. Ahora dice, y como el polvo menudo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él. Para él cuentan menos que nada, menos
que lo que no es. Esa afirmación del profeta Isaías nos da a nosotros en nuestra mente finita una aproximación finita a la vez en cuanto al pensamiento del profeta de lo que es Dios. Cuando él dice en el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él. ¿Usted qué considera nada? ¿Qué tiene en su mano? Y le muestra la mano. ¿Qué tengo yo en mi mano? Bueno, ahí estamos nosotros, ahí está, mire, todo el mundo en la mano de Dios. Nada. Entonces dice, para él cuentan menos que nada y menos que lo que no es. O sea, menos que lo que no es, para que lo podamos entender más claro. Hablamos de que, como Dios es inmenso, también es infinito. Pero esto de la infinidad de Dios significa de que Dios no está limitado al tiempo. En relación al tiempo, hablamos de la eternidad de Dios, es un atributo también. Ni al espacio, en relación a lo que vimos que no hay nada que lo pueda contener a Dios. Por lo tanto, no existe ningún confín local o incluido en él que lo pueda contener a Dios. Eso habla de la inmensidad. El Salmo 145, versículo 3, nos dice el salmista, y vamos a leer después el 47 también. El Salmo 145, versículo 3, dice, grande es Jehová. ¿Cómo es Jehová? Y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. ¿Cómo es su grandeza? Insondable. No se la puede ver, no se la puede estudiar, no se la puede lograr comprender. ¿Por qué? Porque es insondable. No hay manera dentro de nuestras posibilidades humanas. Es por eso que volvemos a repetir que Dios dejó la Escritura para que nosotros tengamos una revelación limitada, por cierto. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos tal cual fuimos conocidos. Llegará un momento del que nosotros vamos a tener la completa revelación de Dios, pero entre tanto estamos aquí en la tierra, conocemos a Dios por medio de los atributos, de las virtudes que hacen a sus excelencias, a sus perfecciones, y que nos dan a nosotros un panorama o una realidad, vamos a decir así, con un conocimiento bíblico de lo que Dios es y por qué debemos de adorarle como Él quiere que le adoremos. Entonces, imagínese usted a ese Dios que recién nos decía que somos como nada, y ahora que Él es insondable en todo el sentido. El Salmo 147, que nos habla en cuanto a sus atributos, en el 147:5 nos dice, grande es el Señor nuestro, y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, entendemos de que Dios es un Dios omnipresente, y su omnipresencia va a tener que ajustarse a lo bíblico, porque si queremos entenderlo desde otra perspectiva nunca vamos a lograr comprender lo que no es bíblico. Yo no puedo decir que Dios está en este vaso dentro de esta agua, y que tampoco lo puedo ubicar a Dios porque Él es inmenso y Él no puede ocupar un lugar como un vaso de agua, porque no lo puede contener un vaso a Dios, sino que todo lo que existe está contenido por Dios. La Escritura atribuye a Cristo según su naturaleza humana presencia con límites locales. Vamos a ver. Lucas, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué nos dice? ¿Cuál era la señal que iba a suceder cuando los reyes, o mejor los del oriente, ni siquiera eran magos, los astrólogos que buscaban al niño? Y Lucas 2 dice en el capítulo 12,
Al verlo, Zacarías, yo estoy en otro pasaje, yo estoy en el capítulo 1, voy a ir al 2. 2, ahora sí. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cómo estaba el niño? Acostado en un pesebre. Estaba en un lugar, localmente hablando, circunscripto, en un espacio físico. Por lo tanto, podríamos decir que con ese concepto, según la naturaleza humana, Cristo tenía límites locales. Ahora también habla Dios de su presencia en cuanto a Cristo, sin límites locales, y esto lo dice en San Juan capítulo 20, versículo 19, después de la resurrección, cuando todos estaban allí encerrados, espantados, con miedo y mucho de lo que pasaba, por todo lo que acontecía después de que Jesucristo ya había muerto y no pasaba más nada de lo que ellos pensaban que se había terminado todo. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, por lo tanto no podía entrar por la puerta si estaba cerrada o a menos que la abra, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Les apareció allí, porque Jesús había ahora, después de haber muerto, resucitado con un cuerpo glorificado, que ya no lo frenaba la pared, la puerta o ninguna situación de espacio físico. Pero también hace referencia a la Escritura en cuanto a Cristo en presencia que llena el universo entero, y eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23 nos dice, en cuanto a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, podemos entender a Cristo en su naturaleza humana ocupando un espacio como nosotros. El hermano Hugo está sentado en la butaca, y si yo digo que el hermano Hugo está ahora parchando una cubierta allá en la Fría Silva, en la Francisco de Aguirre, no puede ser el hermano Hugo. Será un mellizo, un clon, cualquier cosa, pero no puede ser él porque él está presente aquí, él no puede estar presente allá. Él está ocupando un lugar aquí. Yo no estoy aquí, estoy allá, estoy aquí. Entonces, eso es por su naturaleza humana. Cristo también estaba limitado, pero sin límites después de la glorificación y llenándolo todo en todo el universo, la cual es su cuerpo, dice, aquí lo leemos, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, y el versículo 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, en relación a Jesucristo. Dios está presente en todas las criaturas, en toda la creación. No es que Dios anda dentro de una vaca, No, Dios no está dentro de la oveja, ni del carnero, ni del perro, ni del pato. Pero no es parte de ellas. O sea, Dios está presente, pero no es parte de ellas, sino que permanece siempre el Dios superior al universo material. Mientras es verdad que Dios está tan íntimamente unido a sus criaturas, de modo que en Él vivimos, y lo hemos visto la vez pasada, en Hechos capítulo 17, versículo 28, y nos movemos y somos, no obstante, la diferencia entre Dios y sus criaturas permanece siempre tan grande, pero tan grande como la diferencia entre lo infinito y lo finito. Números capítulo 23, versículo 19, vamos a leer este pasaje, y después Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. En Números 23, capítulo 19, nos dice la Escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? O sea, nos está diciendo de que Dios no está limitado como nosotros. Él es el Todopoderoso, Él es el inmenso, Él es el grande, Él es fuerte, y nosotros sí estamos limitados. Y el versículo de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, nos dice:
algo parecido. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios está presente en todas las partes, no de un modo para que Él sea contenido en las cosas. Por eso Dios no habita en templos hechos con manos de hombres, pero sí quiso habitar en nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo. Sino de un modo para que Él contenga y encierre todas las cosas. Contra la objeción de que Dios no puede estar presente en lugares inmundos, esa era la posición de Erasmo, hay que sostener que Dios está en todas las partes y llena todas las cosas, conforme lo dice Lutero, de que Dios está pues en todas las partes, tanto entera como potentemente, es una doctrina muy clara de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 y 4 al 10, lo hemos leído prácticamente, habla de que Dios está en todo y lo llena todo. Pero vamos a leer ese versículo de Efesios 1, 20 para que nos quede más claro todavía el concepto. Por eso es bueno traer lapicera, hermanos, y empezar a anotar todo lo que se está compartiendo. Bueno, ahora gracias al trabajo que está realizando nuestro hermano Alejandro Batián, podemos tener, vamos a decir, una mejor redacción de todo lo que son las enseñanzas, con imágenes, y eso nos facilita a nosotros para poder también congelar en algún momento el video y anotar, tomar notas si algún versículo se nos escapó. Todo esto aparecerá nuevamente en el video. En el capítulo 1, versículo 20 de Efesios dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La omnipresencia de Dios, podemos decir que Dios es omnipresente pero sin multiplicación, que es la postura del politeísmo, de que Dios está esparcido por todo el lado porque Dios actúa como, digamos, soberano aquí, bondad allá, misericordia allá. Ese es el politeísmo. Sin extensión. Dios no es que se extiende, Dios no hace una extensión para lograr abarcar todos los lugares que a nosotros se nos imagina. Dios no se está extendiendo, ¿no? Yo no me puedo extender. Yo puedo extenderme para lograr tocar esto y llegar hasta ahí nada más. Pero eso es limitado. Dios no es por extensión que Él es omnipresente, tampoco por contracción y tampoco por división, y mucho menos por una mezcla de cosas diferentes, que es lo que se llama conmixtión. En otras palabras, no debemos pensar en la omnipresencia de Dios de un modo corpóreo, que se nos saque de la mente de que Dios, los ojos del Señor, la mano de Dios, la cara de Dios. Dios es espíritu. No nos podemos imaginar a Dios. El único Dios visible es Cristo. En otras palabras, no debemos pensar entonces como que Dios tiene un cuerpo, sino como si Dios ocupase o estuviese sujeto a un espacio. Eso nos dice Primera de Reyes 8:27. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero hace una pregunta: ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Eso le dijo Salomón cuando dedicó el templo para Dios. Y si lo llevamos a Isaías 66, versículo 1. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde
¿está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Puede el espacio físico contenerlo a Dios? Jamás. Porque Dios es omnipresente. Y eso tiene que ver con su infinitud y eso tiene que ver con su inmensidad. Eso tiene que ver con la infinidad de Dios en el espacio, inmensidad, y en el tiempo, eternidad. Por lo tanto, no lo podemos medir a Dios. La presencia de Dios es ilimitada, indivisible, incomprensible a nuestra razón, efectiva y activa. Dijimos que Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo, la que llena todas las cosas. La presencia de Dios llena todas las cosas. La presencia de Dios nos sirve de advertencia, según Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Y si podemos leer el versículo 23 también del capítulo 23 de Jeremías, leemos el versículo 23 y el 24. Cuando él dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? Y el 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? Eso lo hemos leído al inicio, en la primera diapositiva. Y luego hace mención de lo que es en el Salmo 139, del versículo 7 al 10, que ya también lo hemos leído. Pero ahora me quiero ir en cuanto al tema de la advertencia de Dios y en cuanto a la presencia, en cuanto al consuelo de Dios, porque esto nos sirve de consuelo. ¿A usted lo consuela saber que Dios es omnipresente o lo molesta? A mí me consuela. ¿Por qué me consuela? Por el Salmo 23, 4. ¿O usted quisiera que Dios no esté en todos lados? Que esté por allá medio escondido, que no lo vea usted. Dice el versículo 23, 4. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos se gozan por esto? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Yo puedo andar caminando por todo lugar. Puedo estar en la pradera, puedo estar en el desierto, puedo estar en la abundancia, como puedo estar en la escasez. Pero mi confianza está en que Dios está en todos lados, porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y como Él está en todos lados por su omnipresencia, porque si yo no tuviera el concepto de la omnipresencia, diría: Dios, se está ocupando Dios de algunos otros porque de a mí no se acuerda, o a mí no me registra, o de mí no me está a mí mirando Dios. Pero gracias a Dios que Dios está en todos lados. Entonces eso es para mí un consuelo, para otros será una molestia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y eso que estamos en la omnipresencia. Dice, por decir de presencia, no en omni, sino simplemente en nosotros. En la presencia natural, nuestra normal presencia, estamos aquí, y estamos presentes. Bueno, yo puedo estar presente en este lugar, pero sin registrar todo lo que está pasando aquí. Porque puedo estar presente, pero no ser un omnisciente. Ahora cuando lleguemos a la omnisciencia de Dios, ahí sí nos tenemos que agarrar los pelos. Porque vamos a ver algo más todavía, de que a Dios no se le escapa nada. Gloria a Dios. 28:20. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso es de consuelo. Omnisciencia. Dios está presente. Nosotros estamos presentes en este lugar. Ahora, hay una diferencia entre nuestra presencia y la presencia de Dios, como también hay una diferencia entre lo que sabemos nosotros y lo que sabe Dios. Porque yo no sé lo que está pensando mi hermano Gustavo
aunque se lo ve con la Biblia bastante concentrado, quizás está pensando en alguna pileta que tiene que limpiar mañana. O tal vez está pensando en lo que se está diciendo en la Escritura y está analizando bíblicamente lo que se está compartiendo. Quizás muchos de nosotros, de los que estamos en este lugar, estemos pensando en qué vamos a comer más tarde. Y quizás estamos diciendo, che, qué aburrido que se está poniendo todo esto, ¿no? ¿Por qué no ponemos un poco más de creatividad, hacemos un par de alabanzas como para mejorar un poco el tema, así nos alegramos un poquito y no lo hacemos tan denso el tema? El asunto es lo que piensa Dios y cómo piensa Dios, o lo que sabe Dios, mejor dicho, porque esto es de conocimiento más del pensamiento. Dios ha conocido cada detalle de sí mismo y de la creación desde el principio. Él nunca tiene la necesidad de aprender nada. Esto incluye el número exacto de las personas que se salvan o se pierden. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente están ocurriendo. Él conoce la esencia de todas las cosas. Él no observa como el hombre las cosas solamente por su apariencia. El hombre las ve solamente por su apariencia. Dios mira lo que no mira el hombre. Ahora, Dios sabe todo lo que es posible y lo que realmente ocurre. Dios conoce todas las cosas posibles y reales. Vamos a ir a Isaías 46, versículo 8. Dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No existe nada que Dios desconozca, ya sea pasado, presente o futuro. Si Dios es eterno, no está limitado al tiempo, por lo tanto para Dios no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios es eterno. Por lo tanto, no existe nada que se le escape a Dios, ya sea posible, existente o no existente, real o potencial. Dios lo sabe todo. La creencia en la omnisciencia divina de todas las cosas, tanto pasadas como presentes y futuras, proviene de las declaraciones directas de la Escritura. Es una teología bíblica, es una doctrina bíblica y por lo tanto es un atributo que tiene fundamento bíblico. La Biblia nos presenta a Dios como un ser que tiene conocimiento de todo sin excepciones, un ser de cuyo conocimiento no se escapa nada y quien está al tanto de todo lo que ocurre. La Biblia habla de que Dios conoce el futuro a cabalidad. Él conoce no solamente las cosas que han de pasar, sino las cosas que pueden pasar. Ahora, el teólogo Louis Berkhof declaró lo siguiente acerca de la omnisciencia divina. Dios tiene conocimiento en sí mismo y no lo obtiene de afuera. Nosotros sí estamos incorporando el conocimiento. Con nuestro diario vivir estamos relacionándonos. Y si usted trae una persona de allá del medio del monte que no tuvo nunca una relación con nuestra cultura y lo trae a su casa, lo invita a comer, y si usted le pone el plato de la comida y los cubiertos y todo lo demás, seguramente esa persona va a ir con las manos a agarrar la comida, porque ni siquiera sabe para qué es cada uno de esos elementos que usted puso en la mesa, por el desconocimiento. Pero si usted le enseña, esa persona va a poder conocer y va a poder aplicar el conocimiento, de decir, ahora sí sé que este se llama cuchillo para cortar, esto es un tenedor, esto es una cuchara, esto es aquello, y va a tener de alguna manera más ordenada su vida en cuanto a lo que se le está enseñando. Ahora, él conoce no solamente las cosas que han... lo que dice Berkhof es que el conocimiento de Dios no lo tiene de afuera, es siempre completo y siempre presente en su mente. Y por ser totalmente exhaustivo, es llamada omnisciencia. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, para nosotros, pasadas, presentes y futuras. Y no solamente las cosas que tienen
existencia real, sino también aquellas las cuales son meramente posibles. Todo lo que ocurre en el presente, en cualquier parte, en el universo y fuera de este, es conocido a Dios. El escritor de la carta a los Hebreos dice, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuenta. Las cosas creadas, las cosas que son reales y existentes son conocidas a Dios, pero la Biblia nos habla de que Dios conoce el futuro y la idea de que Dios pueda carecer de un conocimiento total del futuro es simplemente ajena a las Escrituras. El salmista escribe llanamente que Dios no solamente posee el conocimiento del pasado y del presente, sino también de las cosas que no son y que han de ser en el futuro. Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Eso decía el salmista. Luego dice en el versículo 16, ese versículo tan reconocido, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El escritor no solo declara que Dios conoce su presente, sino que conoce su futuro cuando dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce lo que el hombre ha de decir antes que lo diga. Pero nuestros opositores en la teología dirán que eso solo puede ser posible porque Dios puede escudriñar el pensamiento del hombre y ver lo que ha de hablar antes que lo diga. Sin embargo, el salmista dice que las cosas que ocurren en su vida son simplemente el cumplimiento de las cosas. Dice, en un libro fueron escritas, las cuales luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas, que estaban escritas de antemano y fueron luego formadas. Eso le da el fundamento sólido de que Dios no está sobre la marcha haciendo las cosas, sino que todo lo planificó de antemano, porque Él lo conoce todo. Entonces, el escritor añade, sin faltar una de ellas, dando a entender que nada se escapa del conocimiento de Dios y que nada ocurre sin que Él lo supiera de antemano. Dios conoce el futuro hasta el más mínimo detalle. Cuando miramos las declaraciones hechas por el profeta Isaías, podemos ver que Dios declara el porvenir. Eso lo leíamos en el Salmo 46, en Isaías 46, antes que éste sea. En el 46 de 9 al día, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad aún lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El conocimiento de Dios lo abarca todo, incluyendo lo que aún no ha sido hecho. Dios sabe lo que va a pasar mañana, para nosotros que no lo sabemos. Y Dios sabe lo que va a pasar de acá a un mes, a un año, a 2 años, y hasta que todo termine. Entonces, podemos decir que las cosas que no han sido, pero que han de ser en el futuro distante, son cabalmente conocidas por Dios desde el principio y desde la antigüedad. Isaías nos dice que Dios ha declarado, mi consejo permanecerá. Estas palabras, semejantes a las escritas en el Salmo 139, nos hablan de que Dios ha establecido de antemano su consejo, su propósito, todo lo que ha de ocurrir en el porvenir. Su conocimiento del futuro existe porque las cosas van de acuerdo a Él, que hace todo lo que Él quiere o lo que quiere. Y ese que hace todo o lo que quiere va siempre de acuerdo a los demás atributos, porque Dios va a hacer siempre todo lo que quiere, porque potencialmente es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera, pero nunca va a hacer algo que va en contra de los demás atributos, nunca va a mentir, porque Dios es inmutable. Y como para entrar en el cuadro más especial del tema de la omnisciencia de Dios, sobre la postura de algunos teólogos,
que debaten sobre si sabía Dios a dónde estaba Adán, pero ¿por qué le preguntó dónde está tú cuando había pecado Adán? Tema de controversia para algunos, cuando sabemos que cuando vamos a la Biblia se termina la controversia porque lo que dice la Escritura es lo que dice Dios. Para los teólogos del libre albedrío, el hecho de que Dios preguntara a Adán ¿dónde estás tú? Es prueba de que Dios en realidad no sabía dónde estaba Adán. ¿Será cierto eso? A la luz de lo que dice la Biblia nos declara de forma explícita. No podemos admitir que sea cierto esto. Nunca vamos a decir que Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el salmista dice que no hay lugar alguno donde pueda irse de la presencia de Dios. Claro, usted no leyó el Salmo 139, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Porque si no quedó medio colgado, va a decir, pero ¿de dónde si no lo leímos? 139. Dice, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Dónde estás tú, Adán? Los teólogos dicen, Dios no sabía dónde estaba Adán. Por lo tanto, Dios no es omnisciente. Entonces, el salmista dice que no hay lugar alguno donde pueda irse de la presencia de Dios. Dios no solamente es omnisciente, sino que es también omnipresente. El salmista escribe confiadamente en el versículo del 7 al 10 de este mismo capítulo de Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú, o tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde se pueda huir de la presencia de Dios. Ciertamente Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Lo que es más seguro es que Adán no sabía dónde él mismo estaba después de la caída. La pregunta es retórica y de acusación, pues dice la Escritura que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Dios, después de haber pecado, Adán pecó y cayó en un estado de mortandad espiritual, que se encontraba separado de Dios y huyó de él buscando su propia cobertura. Porque se manifestó la naturaleza caída del hombre. Adán no estaba con Dios, estaba lejos de él. Usted dirá, pero ¿cómo? Pues si estaba lejos de él, pero si Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. En su relación se había perdido, su comunión se había cortado. Dios está con nosotros y Dios está con el pecador, pero Dios no está en el pecador, porque no habita en el pecador. Dios es Dios del pecador y Dios es Dios del arrepentido, del regenerado, pero Dios no es un Dios que vaya a tener relación con el pecado. Por lo tanto, una separación. Entonces, no porque no sabía dónde estaba Adán, sino porque quería enfrentarlo a su situación, hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Es como que cuando nosotros cometemos un grave error y sentimos nuestro nombre, ¡Eduardo! Y usted no sabe para dónde porque sabe que ya lo descubrieron. Bueno, el Señor dijo: Adán, ¿dónde estás? Me imagino que Adán entró a esconderse por todos lados como si fuese que se iba a esconder del Señor. Lo caótico de admitir que Dios no sabía dónde estaba Adán es que si Dios en realidad no sabía dónde estaba Adán y su mujer en ese momento específico, eso limitaría el conocimiento de Dios solamente al pasado, ya que ni siquiera tuviera conocimiento del presente. Hebreos 4:13, ¿qué dice?
cuando después que habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿qué nos dice en el versículo 13? 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora vamos a ir con la prueba de Abraham, otra escena bíblica. Ya lo dejemos un rato descansando a Adán y nos dimos cuenta que sí Dios sabía dónde estaba Adán. Adán no sabía dónde estaba él. Ahora vamos a tener el trato con Abraham. Dios omnisciente, Abraham. Los teístas abiertos dicen que la razón por la cual Dios pidió a Abraham que le sacrificase su hijo Isaac, su único hijo Isaac, era porque en verdad Dios no sabía si Abraham verdaderamente le creía. Esta postura para agarrarse la cabeza, ¿no? Esto, por supuesto, no dice, una vez más, que los teólogos del teísmo abierto creen que Dios no solamente desconoce el futuro, sino que desconoce también el presente, como lo vimos anteriormente. Si Dios no sabía lo que estaba en el corazón de Abraham, en el presente, y tuvo que pedirle una prueba para saber si verdaderamente Abraham creía en él, entonces Dios desconoce también el futuro. Esa sería la postura en cuanto a la teología del teísmo abierto. Ahora, no es falso que Dios le dijo a Abraham, porque es bíblico. Vamos a ir a la palabra, Génesis, capítulo 22. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Mira, analicemos las palabras. Dice que Dios probó a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Ahora Dios probó a Adán. ¿Puede probarnos a nosotros? Seguramente, y lo hace. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham en un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Hasta ahí nomás vamos a leer. Leímos: y cuando Abraham hubo obedecido a Dios y vimos que sucedió todo lo que sucedió. Ahora, ¿cómo hemos de entender entonces tal petición de Dios a Abraham? La respuesta la vemos cuando entendemos que por medio de Abraham Dios nos está dando un cuadro típico del sacrificio de Cristo. Esto tipifica el sacrificio de Cristo. Porque si leemos versículo más adelante, entonces, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: Jehová Jireh,
en el monte de Jehová será provisto. No fue casualidad que después que Dios le dice a Abraham que detenga su mano y no haga nada al muchacho, Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero estaba entonces mintiendo Dios a Abraham cuando le dijo: ya conozco que temes a Dios. Ahora, ya conozco que temes a Dios. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe sin obra es muerta. ¿Cuántos dicen la fe sin obra es muerta? Ahora diga, la fe, y tóquese usted. ¿Sabe por qué? Porque no es la fe que tiene Dios, porque la fe de Dios es una cosa, es la fe de usted, es la fe de Dios en usted. Es la fe de Dios en usted. Esa fe debe ser probada, y eso es lo que sucedió con Abraham. Por eso, la palabra dice: Dios no necesita nuestras obras para verificar nuestra fe. No obstante, nuestras obras indudablemente verifican nuestra fe. No las necesita porque nos conoce. Pero así como nos conoce, también las obras indudablemente verifican cómo estamos nosotros delante de Dios. Cuando congregamos o dejamos de congregar, cuando oramos o dejamos de orar, cuando compartimos la palabra, cuando estamos sin compartir la palabra, cuando tenemos comunión entre los hermanos, cuando nos da lo mismo compartir la mesa del Señor o no compartirla porque tengo problemas con mi hermano y por no comer y beber juicio, mejor me quedo sentadito, no me pongo a cuentas con nadie, total, es una mesa más, ya tendré otra en el próximo mes. ¿Cómo está esa situación delante de Dios? No es que Dios no sabe cómo está tu vida. No es que Dios no sabe si vos crees o no crees. Es que vos sos el que debes de manifestar los frutos de la evidencia de la transformación que hubo a través de Jesucristo en tu vida. Porque si Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de justicia, y ahora dice que vivamos en santidad, porque las manifestaciones de los frutos de arrepentimiento nos santifican, entonces, ¿por qué no vamos a vivir como a Dios le agrada y vamos a estar siempre nosotros haciendo lo que a Dios no le agrada, cuando la Escritura dice comprobando lo que es agradable a Dios? Y Abraham sabía que él estaba siendo probado por Dios, no porque Dios no sabía lo que había en su corazón, sino porque él, Abraham, necesitaba verificar con obras, con hechos, no con palabras sueltas de la boca para afuera, con labios y un corazón totalmente ajeno, sino con un corazón sincero, dispuesto, ofrecido en sacrificio vivo a Dios, reconociendo la supremacía de Dios, el poder absoluto de Dios, la soberanía de Dios, que si Dios me pidió algo, Él sabe por qué Él me lo pidió y yo no tengo por qué negarlo. Si Él te reclama su vida, ¿por qué nosotros nos empecinamos en decirle no a Dios? Sin embargo, vemos al profeta Isaías que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y sin embargo nosotros estamos dándole vueltas. ¿Será que Dios me quiere? ¿Dios querrá que yo sea un servidor de Él? Y estamos sin verificar nosotros nuestra fe. No crecemos porque no avanzamos. El problema no es porque nosotros no tenemos fe, sino porque no la practicamos a la fe. La fe sin obra es muerta. Tenemos fe pero no la practicamos. Y como no hay práctica, no hay manifestación de amor, es una congregación que crece en conocimiento, pero que decrece en prácticas, en evidencia, en frutos. Cuando se ve la manifestación de la generosidad en una congregación, es porque una iglesia ha madurado, es porque una iglesia ha entendido el amor de Dios. Entonces yo estoy viendo a un hermano, pero estoy mirando a Dios, y estoy mirando a Dios, y estoy mirando a un hermano, y veo la necesidad del hermano y digo, no me interesa si el hermano me sacó el cuero, me criticó, me clavó un puñal por la espalda. A mí eso no me interesa. Lo único que miro yo es la obra redentora de Jesucristo y el poder de Dios que permite que yo, una persona inservible, ahora pueda ejercer algo de obras que son buenas, obras santas y puras, porque Él lo hace en lugar de mí. Entonces, desde ese punto de vista, dijo la verdad a Abraham. No estaba mintiendo Dios. Entonces, la obra de Abraham fue una obra que demostró físicamente lo que Dios ya sabía, que la fe de Abraham era genuina. Al haber
Al Abraham actuar en fe, eso simplemente hizo visible lo que había dentro de su corazón. La obra de Abraham fue el fruto visible de la fe que él tenía. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cuál es mi fe? Eso es lo que yo evidencio y yo lo que manifiesto. Yo no puedo ser una persona generosa si no hay generosidad en mi corazón. Yo no puedo ser una persona que ama si no hay amor en mi corazón. Dios conoce los corazones. Bueno, es algo de la omnisciencia de Dios. Vamos a ir terminando el mensaje. No solamente Dios sabe lo que hemos de hacer, como es el caso de Abraham, sino que Dios sabe lo que no hemos de hacer. La Biblia dice que Dios escudriña los corazones y sabe perfectamente lo que hay en cada uno de los hombres. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Dios tiene cabal conocimiento de todo lo que hay en los corazones de los hombres, porque Él está allí para escudriñarlo. Y como eso es así, Dios no necesita pruebas externas para saber o conocer lo que hay en nuestro ser. Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, no porque el hombre procede mal, sino porque Él puede ver allí donde nadie ve. Y no porque procedamos bien, Dios se come la píldora. Dios mira lo que hay en el corazón de nosotros. Con las intenciones que nos movemos, si hacemos algo, ¿cuáles son los intereses que nos mueven a hacerlo? ¿Es glorificar a Dios? ¿Es vanagloria? ¿Es popularidad? Es decir, yo soy más bueno que este, yo soy más santo que este. La Biblia nos declara que todas las cosas están desnudas ante Dios y nada se esconde de su presencia. Finalmente, como una evidencia adicional de la exhaustiva omnisciencia divina, hemos de echar una mirada a las profecías bíblicas. Si es cierto que Dios no conoce el futuro a cabalidad, ¿cómo es posible que pueda profetizar acertadamente el porvenir? Debemos entender que Dios conocía y conoce de antemano exactamente cuándo y dónde habrían de suceder las cosas. Estas profecías no solo incluyen cosas que Dios mismo haría, sino cosas y palabras que los hombres harían y hablarían. La contundencia bíblica acerca de la total omnisciencia de Dios es simplemente inevitablemente clara. Interesantemente, ¿cuántas mentes, no? Palabras muy largas. Aunque algunas de estas profecías fueron dadas horas antes de que se cumpliesen, como es el caso del apóstol Pedro, a quien Cristo le declaró que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y la misma noche cuando Jesús fue entregado, y como lo fue en el caso de Eliseo, cuando dijo al joven que dudó que Dios pudiera hacer provisión de comida inmediata para su pueblo, el cual se encontraba hambriento, estaba sitiado, al borde del desespero. Pero sin embargo, este joven no le creyó y Eliseo le dijo: lo verás con tus ojos, mas no lo comerás. Y así sucedió en 24 horas después. Una gran cantidad de las profecías bíblicas fueron dadas siglos antes de su cumplimiento y se cumplieron al pie de la letra. Tomemos como ejemplo la profecía de Miqueas 3, donde se establece que Cristo nacería en Belén de Judea, que nacería de una virgen, que su muerte sería entre pecadores y que sería sepultado entre los ricos. En el libro de Salmos se hablan palabras proféticas de que se echarían suerte sobre sus ropas, está mal escrita la palabra, que le darían a tomar vinagre y que sería traspasado sus manos y sus pies casi 1000 años antes de que Cristo fuese muerto en la cruz. En Zacarías capítulo 11 leemos que el precio de la traición sería por 30 piezas de plata. Y sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nos aseguran que tales profecías fueron escritas acerca de Jesús. Vemos también la profecía de Isaías 53, donde se presenta la muerte de Cristo y aún su entierro cerca de 750 años antes de que Cristo naciera. Son muchas las citas bíblicas que nos prueban de profecías cumplidas al pie de la letra y que testifican de la grandeza de Dios, que todo lo sabe. Hechos capítulo 15, versículo 18. Vamos a leer ese pasaje. Versículo 15, capítulo 15, versículo 18.
Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Que hace conocer todo desde tiempos antiguos. No debe caber ninguna duda en la mente de los creyentes de que Dios todo lo sabe, pasado, presente y futuro. No hay nada que se escape de su cabal conocimiento. Lo cierto es que Jehová, Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra, tiene ese conocimiento cabal, no simplemente porque ha previsto lo que ha de ocurrir, sino porque lo ha decretado. Todas las cosas ocurren de acuerdo al plan de Dios y por eso es que Dios tiene conocimiento de todo. El futuro no es simplemente visto, el futuro ha sido escrito por Dios y así va siendo desplegado por aquel que nos declara: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Eso lo dice Isaías 44, del versículo 6 al 8. El de declarar que Dios no tiene conocimiento total tanto del pasado, del presente, así como del futuro, es simplemente alejarse del Dios de la Biblia. El Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, Dios es quien gobierna la tierra con su poder a todos los que en él habitan. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Rey sempiterno que habita la eternidad. Todas las cosas son conocidas por él y no hay nada que se escape de su más mínimo detalle, porque él ha establecido todo lo que ha de ocurrir y las cosas van de acuerdo a su plan. ¿Cuántos dicen amén? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos tu nombre, Señor. Entendemos que Dios lo sabe todo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a esconder como se escondió Adán. Vamos a andar escondiéndonos de Dios pensando que Él no está presente, no nos puede ver. Él es Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, y nosotros confiamos de que como todo lo sabe, para nosotros esto es un consuelo. Así como Él dijo, yo estaré presencia todos los días hasta el fin del mundo, también es de consuelo el saber que Dios, que lo sabe todo, está en control de todas las cosas y lo que nos acontece a nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Podemos descansar con una esperanza inquebrantable delante de Dios, con nuestra fe en Él, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros y que todo lo que va a pasar de aquí en más es porque así lo ha querido el Señor. Vamos a tratar de revertir algo de lo que Dios ya ha determinado hacer. Si el Señor se determinó a hacer algo, ¿quién lo impedirá? Por lo tanto, hermanos, oremos al Señor y confiemos en Él para que en este momento podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre eterno, te damos gracias. Confiamos en tu poder, en tu amor y en tu gracia, Señor. Por todo lo que tú haces y harás eternamente en nuestras vidas, agradecidos estamos. Hoy estamos en este lugar porque hemos entendido tu llamado, tu grandeza y tu poder. Y que en este tiempo, Señor, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú haces, sabiendo que tú, Señor, estás en control. Gracias te damos, Padre eterno, porque así lo has determinado en este día, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Que no sea nuestro pensamiento, sino el tuyo. Que no sea nuestra intención, ni nuestro deseo, ni nuestro plan, sino el tuyo, que permanece para siempre. Gracias por todas las cosas, eternamente. Amén.